Hola, bienvenidos a nuestro vídeo. Antes de presentaros las entrevistas a nuestras profesoras de lenguas clásicas, vamos a explicaros qué son estas. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿de dónde vienen las lenguas clásicas? Las lenguas clásicas tienen su origen en un idioma común, el indoeuropeo. El indoeuropeo fue una lengua que se debió de usar en un lugar de Europa central u oriental hacia el quinto milenio antes de Cristo, en el Neolítico, pero como solo se usaba verbalmente, no dejó ningún documento escrito. Y es por ello que decimos que el indoeuropeo es una lengua reconstruida a partir del parentesco entre las diversas lenguas que descienden de él. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar con las entrevistas con nuestras profesoras de lenguas clásicas. ¿Qué materia enseñas? Enseño latín y cultura clásica. Enseño griego, latín, alemán y cultura clásica. ¿Qué opinas sobre las lenguas clásicas? ¿Crees que se las puede considerar muertas? Como me dedico a ello, yo creo que realmente las lenguas clásicas son muy importantes. Y vamos, lo creo muchísima gente. Y luego hablar de ellas como lenguas muertas, del latín como una lengua muerta, es absurdo. Hace poco oí una cosa que me gustó y es que el latín es una lengua inmortal. Y es verdad. Las lenguas son seres vivos que evolucionan y cambian, entonces nosotros ahora lo que estamos hablando es un latín evolucionado, pero desde luego muertas para nada. Bueno, pues las lenguas clásicas a mí me encanta el latín, me encanta el griego, creo que siempre están de actualidad, pero no son muertas, más bien diría yo que asesinadas, y sobre todo con las sucesivas leyes, que cada ley educativa se las va cargando un poco más. ¿El latín y el griego son lo mismo? Si no es así, ¿en qué se diferencian? Bueno, realmente es obvio, sobre todo para vosotros que lo estudiáis, que no es lo mismo, pero son lenguas hermanas, vienen las dos del indoeuropeo, lo que pasa es que de familias distintas. El latín sería de la familia itálica, mientras que el griego es la rama griega, pero tienen muchísimas similitudes porque son lenguas flexivas, es decir, que tienen casos, se declinan, tienen unas conjugaciones verbales parecidas. El griego incluso más complejo, es una lengua todavía más perfecta, muy sistemática, pero se parecen mucho. Bueno, pues el latín y el griego no son lo mismo, son dos lenguas distintas, hermanas, por lo tanto parecidas. Se distinguen básicamente en el alfabeto griego es uno, el alfabeto latino es otro, y luego la construcción de la lengua tiene muchísimas similitudes, pero no son exactamente igual. Sin embargo, estudiar una ayuda a la otra y viceversa, las dos tienen mucho que ver. Y por supuesto la literatura griega es una, la literatura latina es otra, y las dos hacen un complemento totalmente, son la base de todos los estudios humanísticos. ¿Qué salidas pueden tener? Bueno, salidas, hombre, hay que ser realista, no muchas. Hoy en día en nuestro país, fundamentalmente la enseñanza, y ya veis que tampoco somos muchos estudiantes de humanidades, pero es verdad que yo creo que el mundo hoy en día va mucho más rápido, que uno no estudia una cosa y se queda ahí para toda la vida, sino que el currículum, la carrera, es algo abierto que tú vas construyendo, entonces es una base muy buena que luego tú puedes enfocarlo por otros lados, puedes complementarlo con otras cosas porque la base ya la tienes ahí para muchas disciplinas, como hemos dicho, desde el arte, el derecho, el periodismo, la publicidad o cualquier otra carrera creativa para lo que queramos. Entonces, verse un poco constreñido por eso de las salidas, pues hombre, tampoco, siempre hay que hacer algo que te guste, porque eso es importante, ponerle pasión a lo que haces en la vida, si no, ¿de qué sirve? Bueno, pues las lenguas clásicas, la salida que tienen son dos salidas muy claras. Una es la enseñanza y la otra es la investigación. Como propias salidas de utilidad para otras profesiones directamente relacionadas con ellas, pues estas, pero sin embargo como complemento pues valdrían para muchas otras. Es decir, un buen traductor necesita haber estudiado latín y griego, o una de las dos por lo menos. Un buen filólogo en general, un filósofo, una persona que estudie historia, les viene muy bien conocer el latín y griego. ¿Cómo crees que la sociedad ve a las humanidades? Bueno, la sociedad, eso es un término muy amplio, pero en general es verdad que nos ven como algo pasado de moda,
como algo inútil, porque como ahora todo tiene que ser útil, ¿y esto para qué sirve? Entonces cuando preguntan ¿esto para qué sirve? Me pongo de muy mal humor, porque realmente es una utilidad que a lo mejor no la vemos a corto plazo, pero nos sirve para muchísimo. Es la base de todo lo que somos ahora. Si pensamos, vivimos, incluso comemos, nos divertimos como hacemos, es gracias a nuestra base cultural clásica. Somos griegos y romanos, venimos de ahí. Eso, por ejemplo, lo tenía claro un personaje como Isaac Asimov, que aunque era un científico, valoraba muchísimo las humanidades, valoraba mucho su herencia clásica. Y a lo largo de la historia ha sido así. Ahora, pues bueno, nos ven un poco como bichos raros, ellos se lo pierden, porque hay tantas cosas por descubrir y por tener en cuenta, y que sin unas bases de latín y de griego y de humanidades en general. Humanidades quiere decir lo que es propio del ser humano. Y lo que es propio del ser humano es todo aquello que muchas veces no se puede cuantificar, no tiene un valor material, pero es lo más hermoso, es lo más bonito, es lo que nos hace humanos realmente. Pues la sociedad, bueno, no hay una sociedad, hay muchas sociedades, y entonces a las humanidades hay una parte de la sociedad que las desconoce completamente, no están de moda, no salen en el telediario ni generalmente nunca nadie habla de ellas. Sin embargo, otra parte, la gente que se interesa por la formación o que les gusta pues, la literatura, el arte, pues ahí debajo de todo el pensamiento filosófico, incluso el pensamiento político, están las humanidades. Entonces, bueno, pues puedo decir que no es que estén de moda precisamente, no es una cosa que esté muy actual, pero sobrevivimos. ¿Crees que se invierten suficientes horas? Bueno, a todos los profesores nos gustaría que nuestra asignatura tuviera muchas más horas, pero, hombre, hay que ser realista, todas las asignaturas son importantes, entonces yo creo que tal y como estamos ahora, hemos avanzado un poco con respecto a otros años, a años pasados, y por ejemplo que en segundo de la ESO todos los estudiantes tengan una asignatura de cultura clásica me parece fundamental, aparte de que les suele gustar mucho, es muy divertida, les da unos conocimientos, les abre un poco las puertas a lo que es el mundo clásico. Las horas que tenemos de latín y de griego no están nada mal, tenemos 4 horas semanales. Además este año han empezado a poner cultura clásica en segundo de la ESO, que yo creo que es un acierto porque los alumnos están encantados con la asignatura, aprenden un montón. Lo que no está bien es que nos pongan número para que la asignatura se pueda dar. Nos piden que tiene que haber un mínimo de 10 alumnos, y es que en algunos centros es muy difícil que salgan 10 alumnos de humanidades. Entonces, en muchos institutos de Valladolid la asignatura, el griego, desaparece. ¿Cuáles son los ámbitos en los que son necesarias las lenguas clásicas y no se estudian? Bueno, ¿en qué ámbitos debería estudiarse? A ver, yo creo que lógicamente todo lo que tenga que ver con humanidades, desde historia a arte, también en el derecho, por ejemplo, hay cantidad de latinismos que se estudian en derecho tal cual. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, habeas corpus, que es algo que estamos habituados a oír y no siempre entendemos. Entonces, en todo lo que tenga que ver con humanidades, por supuesto, pero luego también no podemos olvidarnos de que las disciplinas científicas hasta el siglo XVIII se estudiaron en latín, que Newton hizo sus leyes, escribió sus tratados en latín, o que Descartes o tantos otros. Entonces, por ejemplo, para las biología, cualquier estudiante de biología sabe que todos los nombres de animales, de plantas están en latín. En medicina, cuando no se trata de una raíz griega, es una raíz latina, entonces es muy importante. Los ámbitos en los que son necesarios, importantes las lenguas clásicas son muchos, pero los estudios para estudiar, por ejemplo, quien quiera estudiar Derecho, es fundamental que conozca algo de latín, de hecho hay un derecho romano, filosofía, historia, las propias palabras filosofía e historia son griegas y los conceptos, la evolución, el origen, todo eso lo lógico es poder conocer a los primeros autores y poder traducirlos un poco, pero luego incluso carreras que parece que no tienen nada que ver, como medicina,
La medicina está llena, toda ella son conceptos, palabras griegas. Yo cuando veo al médico no necesita que me explique lo que tengo cuando me dice que tengo una gastritis, porque sé que me está diciendo que tengo una inflamación del estómago, o que tengo una gastroenteritis, una inflamación del estómago y del intestino. Y así todo. Hemos oído que las lenguas clásicas organizan el cerebro. ¿Crees que es posible? Bueno, que organiza el cerebro. Pues yo creo que esto es así, porque realmente el latín es como una gimnasia, nos ayuda a hacer una gimnasia mental. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando te preguntan esto de ¿para qué sirve? ¿Y para qué sirve dar vueltas por un patio y correr todos los días si no pasa a ninguna parte? Pues es lo mismo para poner tus músculos en forma. Bueno, pues con el latín, con las lenguas clásicas, de la misma manera ejercitamos, mantenemos en forma nuestro cerebro, que es el músculo, entre comillas, más importante. ¿Y por qué es así? Porque las lenguas clásicas son lenguas con una estructura muy lógica, ¿sí?, que nos hace tener que organizar muy bien nuestro cerebro, tener una disciplina mental, y son al mismo tiempo muy estructuradas, entonces eso nos hace tener como ordenar nuestro cerebro por dentro. Nos dota de unos recursos para luego poder responder ante otro tipo de cuestiones en la vida, de otros problemas. Lo que hacemos es resolver problemas y tenemos que seguir un orden lógico, no nos podemos saltar los pasos. Entonces te ayuda a disciplinar el cerebro, a hacerlo mucho más ágil, más flexible y a utilizar la lógica. Hombre, todo lo que sea estudio ayuda a organizar el cerebro, ¿no? Pero en concreto el latín y el griego son dos lenguas muy racionales, como le pasa también al alemán, están muy organizadas y efectivamente con ellas aprendemos a traducir, y el hecho de traducir no deja de ser un ejercicio tan bueno, tan lógico como puede ser un problema de matemáticas. ¿Cómo está el estudio de las lenguas clásicas en otros países? Bueno, pues en otros países realmente el panorama es parecido al que tenemos aquí, pero lo que difiere mucho es la consideración que se tiene a estas lenguas, porque aquí como parece algo como un poco hasta friki, en otros sitios está muy bien considerado, son lenguas de prestigio. En Inglaterra, por ejemplo, se estudia en los colegios más elitistas o en las universidades mejores, en Oxford, en Cambridge. Y en Alemania, por ejemplo, sí que hay una gran tradición de filólogos clásicos, a pesar de que el alemán es una lengua romance, y todavía hoy en día, si no estoy equivocada, lo estudian más o menos 1 de cada 3 estudiantes. Bueno, las lenguas clásicas en los sistemas europeos existen, sobre todo el latín, se estudia, por ejemplo en Alemania, que yo es el país que más conozco, se estudia exactamente en la misma categoría de las segundas lenguas, es decir, puedes elegir entre francés, inglés o latín. Lo estudian en los institutos, pero sí que es cierto que son una minoría. Sin embargo, en países como en Italia existe un bachillerato completo, que es el bachillerato, creo que se llama humanístico, el clásico, el liceo clásico, y entonces los alumnos lo pueden estudiar más horas que en un sistema normal. Y luego, por supuesto, en todos los países existe la carrera de filología clásica, pero no deja de ser una carrera minoritaria. ¿Pueden llegar a desaparecer algún día? Bueno, como decíamos al principio, el latín y el griego, las lenguas clásicas, en palabras de Emilio del Río, profesor de latín de la Universidad de La Rioja, son lenguas inmortales, pero las lenguas evolucionan, cambian, son seres vivos. Entonces, ¿quién nos dice que no vamos a hablar en un futuro, no desaparezca el lenguaje como tal y nos comuniquemos por telepatía? Pero bueno, yo creo que eso tardaría muchísimo en ocurrir. Pero que desaparezcan cambiarán, como cambia el castellano, como cambia el inglés, pero siempre estarán ahí. Y si seguimos utilizándolas, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, nunca van a desaparecer. Mientras las recordemos, van a estar ahí. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando hablamos de una agenda, es una palabra latina, o cuando decimos etcétera, estamos diciendo palabras latinas. Y, por ejemplo, cuando evocamos conceptos tan bonitos como carpe diem, ¿quién va a olvidar alguna vez el carpe diem? Si hasta Metallica tiene una canción que se llama Carpe Diem, Baby, es imposible que desaparezcan. Pasaremos nuestros altibajos, pero si hemos aguantado 2000 años, seguiremos aguantando. Hombre, es cuestión de empeñarse. Si el gobierno se empeña en que desaparezca, pues acabaremos desapareciendo.
pero me parece imposible. Han sobrevivido a lo largo de siglos y siglos y siglos. Y si se consigue mantener en las condiciones que está ahora, vamos, es una cuestión casi de magia, pero yo espero que no.